si no se toca, si no se palpa, pues no existe, ¿no? Y entonces todo lo que la ciencia exige, que es tener esos valores, pues hay factores que definitivamente pues la tecnología no ha llegado ahí, que no quiere decir que no va a llegar en algún momento, pero todo lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es en sí los pensamientos, se sabe dónde se generan, se sabe que forman parte de nuestra integridad, pero como no se puede ver, como no se puede mensurar, no es mensurable todo eso, pues lo hacen a un lado. Y se sigue basando la ciencia en todo lo que sí se mide. Y entonces nada más vemos lo que es el cuerpo, lo que es la parte estructural, la parte que se ve, que se toca. Y pues ahí no estamos completos. Y pues yo tiene buen rato que ya me metí en todo lo que es la medicina holística. Hoy se maneja lo que es la medicina biológica y también se maneja como la nueva medicina, en la que pues está integrado lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu o alma. Para mí ha sido muy importante el darme cuenta de todo esto hace pues un buen ratito, y pues hay muchos libros al respecto, ¿no? Se maneja mucho lo que es el punto de inflexión, que tenemos que llegar a tocar fondo para darnos cuenta de que hay algo más allá. Pero pues en realidad estas condiciones, estas situaciones que nos permiten valorar factores que no son tangibles, que no son mensurables, pues los detectamos y los tenemos día a día. En los sueños, por ejemplo, pasamos a una etapa de cognición que nos lleva a los famosísimos sueños astrales, ¿no? En esas etapas en las que transgredimos los niveles físicos. Y pues ahí dice uno, ¿por qué soñé esto? Y dice, pues fue una premonición o fue un aviso, o sea, realmente sí los detectamos, pero como que nos da miedo y los desechamos. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Sí, entonces eso es lo que le resta mucha relevancia, ¿no? Pero pues hay personas que tienen esa capacidad de percibirla, de detectarla y de incentivarla. Cuando se le pierde el miedo a esa situación de que pues quién sabe qué, que si me vino un espíritu y me tocó o me habló o me dirigió, todo ese tipo de cosas, como no lo entendemos, nos da miedo y lo desechamos. Cuando llega alguien con una sensibilidad de que va entendiendo o puede tener esa capacidad de desarrollar esas actividades, pues entonces ya se va formando parte de esa persona, ¿no? Y la puede comunicar o quedarse calladita porque me van a tomar de loco, me van a tomar de X forma, y prefiero no decir que yo tengo esas capacidades. Eso es lo más común. Hace poco tomé un curso de hipnosis, el segundo curso de hipnosis, y ahí había una doctora que nos hablaba de su capacidad de visualizar hacia el futuro, y que se dio cuenta muy temprano, siendo estudiante de la carrera de medicina. Se le presenta la imagen de que van a fallecer en un accidente dos de sus compañeros, y al poco tiempo ocurre. Entonces juntó varias de las cosas que ella había tenido y por lo mismo lo bloqueó, lo hizo desaparecer de su vida por miedo a que ella se enterara de las cosas, sobre todo negativas, que iban a ocurrir. Actualmente tiene más o menos de mi edad, y pues ella tenía bloqueado eso. Entonces el maestro que nos estaba dando
el curso, que ni era él, porque la verdad quien dio el curso y lo ofreció venía de Cuba, pero al curso se inscribió un colombiano que tenía mucho de esa capacidad de hipnotizar y de ver muchos aspectos y los venía a transmitir. Y entonces él es el que desarrolló realmente el curso y podía hipnotizar con una facilidad tan hermosa y hacer que la persona pues desarrollara lo que tenía. Él le preguntaba y ellos lo decían. Entonces hipnotizó a esta doctora. Y entonces a cada uno nos fue pasando de uno por uno enfrente de ella. Y entonces ella nos describía muchas cosas que nos habían ocurrido a cada quien. O sea, una capacidad realmente importantísima que tenía esa doctora, ¿no? Pero lo había bloqueado completamente. Y pues fue sorprendente así como se paraba uno enfrente de ella y nos decía: tú ahora es de este color, tú eres así, lo que más predomina en ti es tal o cual cosa, una cosa de verdad maravillosa, ¿no? Pero ella se había bloqueado con conocimiento de causa, ¿sí? No decir: ay, no hago caso, no, eso no quiero que me ocurra a mí, y lo decidió. Pero sí lo tenía, ella lo tenía completito. Y entonces al día siguiente ni siquiera fue al curso porque tuvo un agotamiento que la tiró completito. O sea, desarrolló una actividad bien importante. Y todas esas capacidades las tenemos todos, pero ni siquiera las reconocemos. Y entonces, si las reconocemos, nos dan miedo y por lo mismo las bloqueamos. Entonces, eso forma parte de lo intangible, eso forma parte de lo que nuestra alma, nuestro espíritu es capaz. Y entonces, cuando nosotros decimos: este factor me está dominando, o yo sé que hay un ser supremo que me está dirigiendo mi camino, o sé que los ángeles me coachean literalmente, todo eso, pues mucha gente no lo cree, no lo concibe. Pero cuando uno vive ciertas situaciones en las que realmente uno lo vive, es cuando ocurre el famosísimo punto de inflexión, y entonces entendemos, hay algo más allá de lo que nosotros podemos visualizar directamente. ¿En qué momento llega? Es totalmente variable. Hay quien lo desarrolla desde niño, lo tiene, lo sabe, lo utiliza, y hay quien definitivamente, aunque lo tenga, lo ignora. Esa parte es fundamental y es producto de un conjunto de actividades orgánicas estructurales, o sea, sí tienen instalación en puntos orgánicos estructurales. En nuestro cerebro, pues tenemos, por ejemplo, redes neuronales que nos inducen un estado de ansiedad o que nos inducen un estado de miedo, de temor, o de alegría, o de amor, o de enamoramiento, lo que sea. Todo es producto de redes neuronales moduladas por las hormonas. Entonces, por eso es que cuando están pues el choque generacional de los adolescentes con la mamá menopáusica, el papá también climatérico, que no lo quieren aceptar los hombres, quién sabe por qué, pero que también sufren de ese problema hormonal. Ahí es donde se manifiestan mucho todas estas expresiones de algo que es orgánico, estructural, ¿sí?
porque esos exabruptos de repente que tiene pues el jovencito, y que la mamá apenas, mi nieto dice que mi hija que tiene ahorita 47 años y que anda por eso, mi nieto dice, es que abro la boca y ya me está diciendo no. O sea, a esos niveles de incomprensión se llegan, ¿no? Pero es producto del estado neurohumoral de cada quien. En cada etapa de la vida lo tenemos representado, lo tenemos manifestado, y lo que expresa nuestro cuerpo es producto de la suma de todos esos factores. Entonces el ser íntegro está representando o está reflejando eso que todavía, como no lo podemos medir, no lo aceptamos. Pero el cuerpo es muy sabio y el cuerpo lo refleja. Entonces ustedes han oído todo aquello de que el cuerpo expresa lo que la mente calla, o también el cuerpo expresa lo que el alma calla. Así que en medicina holística se maneja que cualquier enfermedad es una emoción reprimida. Y ahora se expresa ya mucho más desde que el doctor Hammer describe exactamente todo esto en base a lo que le sucedió. No sé si han oído toda la historia del doctor Hammer. Un médico alópata que a finales de los 80, principios de los 90, pues ya había desarrollado toda su carrera, pero ya estando pues en una etapa más imbuido en la medicina alopática, le sucede un problema, fue un accidente en realidad, como nosotros aquí en México, que el Año Nuevo lo vamos a celebrar en el mar, en la orilla, en Acapulco, y que los buques, y la luz, y disparan, ¿no? La ráfaga del cuerno de chivo, todo. Igual en su país ocurrió en un festival así, él estaba con su familia en un buque, y pues le cae una bala a su hijo ya joven, y está en coma el chico en meses, hasta que finalmente fallece. A partir de ahí, él detecta que siente un factor que le irrita, que le calienta en su cerebro. Y ahí está ubicado eso, y pues por más que quiere perdonar, quiere entender la situación, quiere pues el dolor de la pérdida de su hijo, todo eso, pero él sigue sintiendo esa situación caliente. Desarrolla cáncer de cerebro, un glioblastoma multiforme, que son de los más agresivos. Y su esposa desarrolla cáncer de mama. Y entonces él empieza a entender qué es lo que ocurre cuando tienes una emoción que no puedes manejar. Y se han generado, no él, sino en otros grupos de investigación, se han generado imágenes en las que focalizan la energía de acuerdo a tu estado de ánimo. Entonces, y eso en respuesta a lo que representa o refleja el aura. Acuérdense ustedes que el aura es la suma algebraica de los fenómenos magnéticos, electromagnéticos, que a su vez son resultado de los fenómenos bioeléctricos que nos rigen nuestra vida. La vida de una célula es dependiente de todos esos fenómenos eléctricos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sola célula, que acuérdense que no se sabe exactamente cuántos somos, pero va por el orden de trillones de células. Cada célula tiene su membrana, tiene sus mitocondrias, tiene su núcleo,
y cada uno de esos organelos tiene su membrana. Cada una de las membranas es mantenida a su vez la estabilidad por intercambios iónicos. Hay de todo igual en todos los compartimentos, pero en concentraciones diferentes. Entonces, por ejemplo, la membrana plasmática, vamos a imaginarnos de una neurona, tiene cloro, tiene calcio, tiene potasio, tiene sodio, pero en diferente concentración en su compartimento externo e interno. Y permanentemente se están desplazando esos iones de un compartimento a otro. Y eso es lo que genera el potencial eléctrico de la membrana, que es lo que determina la viabilidad celular. Cuando nosotros metemos un anestésico o un analgésico, bloqueamos a las moléculas que están encargadas de mantener esa asimetría. Se igualan las concentraciones y entonces se pierde la sensibilidad. Ahí está la célula viva, pero no detecta nada porque está igual en los compartimentos. La sensibilidad de cada célula depende de esa asimetría. Y entonces cuando nosotros metemos el analgésico que impide que se esté moviendo los electrolitos, entonces esa célula no detecta señales, está anestesiada. En el mejor de los casos eso se va a metabolizar y se vuelve a recuperar la sensibilidad, que es cuando nos anestesian con algo, ¿sí? Entonces todo eso es bioeléctrico, eso es lo que genera la electrostática. Si se suman todos esos fenómenos eléctricos de los trillones de células que tenemos, resulta que estamos sumando 8 millones de voltios, así de sencillito. Imagínense ustedes, los cables esos enormes que llevan la corriente eléctrica, por ejemplo, del río Lerma, de la hidroeléctrica para la Ciudad de México, pueden llevar nada más 1 millón de voltios. Nosotros andamos cargando 8 millones de voltios, pero todo compartimentalizado. Cuando se llega a hacer un cortocircuito, eso es lo que explica, por ejemplo, que de repente alguien se esfumó. Esas reacciones que tiene el organismo, y pues así estaba y se esfumó, se desapareció y ni siquiera queda oliendo absolutamente nada. Es esa suma de energía. Entonces cuando tenemos esa energía está bien distribuida, que son campos bioeléctricos, que la ley de Maxwell, ¿se acuerdan de las clases de física desde la secundaria? La ley de Maxwell nos dice que los fenómenos bioeléctricos generan eventos magnéticos. El aura es la consecuencia de todos esos fenómenos bioeléctricos y tiene una forma y tiene una dimensión. Se calcula que son 60 centímetros a nuestro alrededor, y cuando estamos en condiciones de salud, de estabilidad emocional, es un huevo perfectamente diseñado. Esa es nuestra obra. Pero cuando traemos ahí un coraje entripado, cuando tenemos un miedo que no podemos manejar, cuando traemos una emoción así incontenible, esa aura presenta picos o entradas, es totalmente irregular. Y eso se ve ahora fácilmente en metodologías en las que en la computadora le conectan a uno, está mandando información eléctrica, nosotros la regresamos y aparece la imagen y se ve nuestra aura perfectamente, y te pueden decir, traes un problema de hígado, traes un problema en el riñón, todo se detecta porque son fenómenos electromagnéticos. Todo eso ahora se puede medir, se puede valorar y se puede identificar. Y entonces que le digan a uno, traes ahí un entripado,
porque tienes el problema en el hígado. ¿Cómo? ¿Cómo le haces? ¿Adivino? No, el cuerpo refleja exactamente en dónde está bloqueada esa información bioeléctrica, porque nosotros tenemos con ese engrama, esa red neuronal que creamos a través de esa emoción ahí que traemos reprimida, estamos bloqueando el flujo bioeléctrico a través de la liberación de hormonas, de neurotransmisores químicos, porque nosotros estamos alimentando esa emoción. Ese es el origen de las enfermedades. Quisiera preguntar algo, ¿qué relación tiene el microbioma con el, porque ahorita lo que está diciendo es un campo electromagnético, sí, pero las bacterias y todo lo que tenemos... No, somos un todo, somos un todo. Tenemos numerosos microbiomas, tenemos un microbioma oral, un microbioma óptico, un microbioma axilar, porque siempre hablamos del microbioma gastrointestinal, la microbiota, ¿no? Ahí. Pero tenemos numerosísimos microorganismos adaptados a cada uno de nuestros compartimentos. Aquí, por ejemplo, que tenemos aquí escondidito, ahí tenemos un microbioma muy característico. ¿Y hay un vínculo con el aura? Por supuesto, todo. Somos un todo. Está perfectamente integrado cada uno de ellos, y cuando desbalanceamos cualquier parte de ellos, el microbioma se va a expresar, ¿sí? Se van a reproducir más un tipo de bacterias que otros, va a predominar, en fin. Pero se calcula en el estómago, por ejemplo, más bien en todo el tracto gastrointestinal, se calcula que tenemos más de 200 especies diferentes de bacterias, de virus, de levaduras, bichos, pero en serio. El problema es que se desbalancean, porque están ahí formando una colonia perfectísima, ¿no? Entonces, es un todo. Y justamente cuando nosotros alteramos algo por tener ahí agarrado ese enojo, esa ira, ese resentimiento, ese dolor, esa tristeza, estamos haciendo que se liberen más hormonas o más neurotransmisores, y por lo tanto estamos bloqueando o acelerando ciertas reacciones químicas que van a hacer que el riñón disfuncione, que el hígado disfuncione, y así sucesivamente. Entonces, esa aura nos está expresando, nos está representando cómo está moviéndose nuestra energía, ¿sí? Y entonces hay imágenes que dicen, cuando tienes una ira, un resentimiento, toda la energía está en el hígado, o toda la energía está en la zona gástrica, todo está en el colon, y por eso va a disfuncionar. Y eso es lo que se va a manifestar en un cáncer en un lugar específico, o no necesariamente cáncer, cualquier enfermedad es porque la estamos sobreestimulando o subestimulando, la estamos sacando del contexto global de la unidad que somos nosotros. Entonces, la biodescodificación es el nombre de biodescodificación. Hay muchísimos libros escritos por muy diferentes escuelas que ponen exactamente la relación. Artritis significa que eres muy exigente, que te exiges demasiado y les exiges a todos los que están a tu alrededor. Y luego ya viene ahí todo el desglose de lo que se modifica, de lo que se altera como consecuencia de tener ese pensamiento del perfeccionismo al 100 y de no permitir errores y de no permitir equivocaciones. Todo tiene una explicación,
¿sí? Entonces cuando dicen, no, es que la artritis es que produces autoanticuerpos y esos anticuerpos van a focalizarse y entonces el sistema inmunológico se va a acumular allí y eso es lo que va a dar lugar a las inflamaciones de las articulaciones. Pues sí, pero ¿qué lo detonó? ¿Dónde está el punto de partida? ¿Sí? Es una emoción. Ahora, viene la situación. ¿Cómo voy a corregir esa problemática? ¿Cómo le hago? Y siempre se pone el manejo de las emociones. Y dentro de ese manejo de las emociones, pues hay muchas terapias, ¿no? Incluso pues, aquí la más conocida, el perdón y olvido. Yo no creo en eso y les voy a explicar por qué. El perdón es algo que tenemos muy metido en la cabeza por la religión, porque todo lo que somos es consecuencia de muchos factores y siempre se maneja por tu genética, ¿sí? Tenemos genes de todo, genes buenos y genes malos. ¿Cuáles son los que se van a expresar? Los que yo determine. ¿Y cómo lo voy a determinar? Por mi estilo de vida. Así de fácil. Todos tenemos genes del alcoholismo, tenemos genes de la diabetes, tenemos genes del envejecimiento acelerado. Pero si yo fumo, si yo me desvelo, si yo no manejo mi estrés, si como lo que caiga, ¿cuáles se van a expresar? Entonces yo soy responsable de lo que tengo. ¿Sí? Y más fácil es yo soy yo y mis circunstancias, que es cómo manejo en donde me estoy desarrollando.